¿Cómo están mis amigos? Muchos estudiantes que empiezan a desarrollar sus prácticas en el protoboard se enfrentan con la dificultad de que no pueden plasmar un circuito esquemático en el protoboard. Es una experiencia que hay que adquirir y con este video pues se pretende que podamos adquirir esa experiencia. Aquí tenemos nuestro circuito y aquí tenemos nuestro protoboard. Entonces, ¿cómo vamos a plasmar en el protoboard este circuito? Realmente es un circuito sencillo, pero hay que empezar así, hay que empezar con cosas sencillas e ir ahondando. Bueno, primero para decir, el lado de la fuente que tenemos aquí, esa la vamos a tomar en el protoboard como los buses que vamos a tener en la parte superior y en la parte inferior. Todos estos buses son conexiones que nos permiten tener la polarización del circuito. Tengo que aclarar, en este protoboard, estos dos, entre estos buses, entre este lado y esto hay separación. Si yo quiero unirlos, debo colocar aquí un respectivo puente, lo mismo en la parte de abajo. Entonces, como les dije, aquí vamos a tener en el lado superior el positivo y aquí en el lado inferior el negativo. Debemos ser ordenados en eso para no confundirnos. Entonces ya sabemos que ahí tenemos la fuente. Debemos colocar o empezar a colocar las resistencias. Entonces la resistencia R1, vamos a colocar cualquier resistencia. La resistencia R1, cualquiera. Entonces va a ir del positivo. Entonces eso quiere decir que vamos a tomar nuestro protoboard y vamos a colocar la resistencia R1. La podemos colocar de la misma forma como está en el circuito y luego polarizamos. Entonces esta sería nuestra resistencia R1, la que corresponde ahí. Podemos ver que la resistencia R2 se encuentra conectada al mismo pin de la resistencia R1, o sea, están unidas, y R3 también. Entonces podemos desarrollar ese nodo de R2 y R3. R3 va conectado al negativo. Entonces aquí podemos nosotros hacer esa conexión. Entonces R2 la ponemos aquí, se ve en serie con R1 y R3, que es la resistencia que se une al nodo, a este nodo de aquí, va a ir conectada al negativo. Entonces la podemos conectar directamente aquí al negativo. Aquí lo interesante es que nos va quedando el circuito igual que como lo vemos en el esquemático. Faltaría solo la resistencia RL. RL está conectada con R2 y a tierra. Entonces, en nuestro circuito la vamos a poner. Nuestra RL va a ir entre el otro pin de R2 y a tierra. Entonces aquí ya nos quedó el circuito conectado. Solo nos falta la polarización, ¿sí? Definir obviamente el punto de polarización positivo y negativo, que lo tenemos aquí arriba y aquí abajo. El negativo sí está conectado a las resistencias, pero el positivo no está conectado. Entonces por medio de un jumper podemos hacer la conexión al positivo y ya solo nos resta colocar la fuente entre el positivo y el negativo y queda nuestro circuito desarrollado. Yo les recomiendo que cuando monten el protoboard busquen al máximo que el circuito quede muy similar al esquemático. De esa manera queda fácil hacer revisiones, queda fácil saber si se ha cometido un error. Cuando hacemos el circuito al azar y no mantenemos ese orden del esquemático,
siempre aparecen las dificultades y ahí es cuando comienza la frustración, que no es nada conveniente para el proceso de aprendizaje. Bien, seguiré haciendo ejercicios de montaje en el protoboard porque conozco claramente esa enorme dificultad que se presenta con los estudiantes en el momento en que deben hacer la conexión de un circuito al protoboard. ¿Listo? Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video.